Buenas noches, mis estimados estudiantes. Le damos la bienvenida a la clase correspondiente a la número 14, décima cuarta, de esta cátedra de Derecho Internacional Privado, en la cual vamos a estar exponiendo el tema correspondiente al número 13, que es la determinación del objeto específico, concreto y primario del derecho internacional privado, así como sus problemas. De esta forma, reitero entonces la bienvenida para todos ustedes a la clase del día de hoy. Mi nombre es Over José Martínez Pérez, abogado especialista en Derecho Penal Internacional. Y bueno, comenzamos esta fase de esta clase número 14 explicando el contenido de esta materia. Me espera que se termine de conectar acá. Ok, por aquí ya lo estamos conectados ya. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la clase del día de hoy de Derecho Internacional Privado, correspondiente a la clase número 14 en cuanto a la determinación del objeto específico, concreto y primario del derecho internacional privado y sus problemas. Vamos a comenzar con una breve introducción en esta cátedra, ya que el derecho internacional privado, como nos hemos referido, es un tema que no está definido en este sentido, ya que tiene muchos conflictos y dificultades, tal cual como lo hemos estado explicando durante el transcurso de la clase de Derecho Internacional Privado. Así como se refiere a algunos particulares de diferentes soberanías, es importante destacar que este derecho internacional privado, en cuanto a su necesidad de implementar un orden jurídico en las relaciones contractuales entre países, si bien es cierto que por motivos familiares, comerciales, entre otros, se establecen este tipo de situaciones. En el derecho internacional privado tiene la palabra internacional debido a una simple interpretación, lo cual se asimila o lo que hace referencia a lo que es la relación entre varios países. Pero la palabra privado entendemos entonces que es algo propio e intrínseco de un país. Es decir, que cada país tiene una ley de derecho internacional privado que regulan de alguna forma lo que es la parte del comercio, lo que es la parte de los actos civiles, los actos relativos a esa materia de derecho internacional. El objeto específico del derecho internacional entonces consistiría en resolver los conflictos jurídicos de las relaciones jurídicas entre súbditos de diversas soberanías, los cuales se dirigen o se rigen por distintas leyes. Esto significa que el derecho internacional privado tiene por objeto determinar cuál es la ley que comprende para regir las relaciones únicas extraterritoriales. Es por eso que el derecho internacional privado se refiere a un conjunto de normas que regulan las actividades fuera de las fronteras de un país por el tráfico de juicio externo de estas acciones que son realizadas por lo general por personas naturales o jurídicas o particulares. La Organización de los Estados Americanos, la OEA, con esa sigla se identifica, menciona dos acciones importantes dentro del marco de lo que es el derecho internacional privado, que son lo relacionado a la existencia en materia civil o de familia o asuntos comerciales. Hay que tomar también en cuenta, mis estimados estudiantes, que este derecho internacional privado no está dentro de un sistema global, por lo que es difícil una unificación, debido a que el Estado maneja de acuerdo a sus costumbres religiosas, geográficas, idiosincráticas, entre otros aspectos a considerar. Según la Organización de los Estados Unidos, de los Estados Americanos, la OEA, menciona que la mayor congruencia que las leyes de diferentes estados, la mayor es la facilidad con la que los actores privados puedan llevar a cabo sus negocios transfronterizos y asuntos personales. Es decir, si existe algún paralelismo entre estos estados.
es mucho mayor la probabilidad de que lleguen a acuerdos y resoluciones de conflicto. De eso se trata esta situación del derecho internacional privado. De esta forma vemos que el objeto del derecho internacional privado sería entonces principalmente la de resolver algunos conflictos jurídicos de las relaciones jurídicas que hay entre dos o más estados. Es por eso, mis estimados estudiantes, que dentro de este aspecto existen ciertas relaciones jurídicas que hay entre dos o más estados y que esto hay que resolverlo en relación a lo que se llama el derecho internacional privado, o sea que rigen situaciones entre dos o más estados de acuerdo al interés de cada uno en particular. Desde este punto de vista se pueden resolver lo que son los conflictos que van demostrándose de alguna forma las relaciones jurídicas entre dos o más causantes sin perjudicar a ninguna de las partes, mientras que la concepción universalista no solo resuelve estos conflictos que acabamos de mencionar, sino que restaura la relación jurídica que tiene nuevos estados implicados. Por otra parte, mencionamos que es la determinación de la legislación competente para regular un proceso o un caso jurídico en el que intervienen ciudadanos de dos o más países, para lo cual se necesita un desarrollo de dos confesiones para determinar la legislación a utilizar cuando haya un conflicto. Es decir, que la primera está referida a lo que es la concepción clásica, la cual según los autores busca determinar lo que son las reglas necesarias para poder buscar el derecho aplicable. Es decir, el desarrollo internacional privado que intervenga para elegir la legislación del país que más se adapte o se adecue a una situación o conflicto. También entonces hay que ver lo que es la concepción universitaria o universalista, vamos a llamarlo así, universitaria no, universalista, porque es universal, la cual se utiliza en el derecho internacional y que no solo es para resolver los conflictos, sino que también se utiliza para regular las relaciones jurídicas entre un individuo, los individuos de diversos países que son establecidos y están dirimidos en diferentes legislaciones. Es decir, que tienen un argumento más completo de lo que es la concepción clásica en este sentido, ¿no? Estas dos concepciones son válidas al momento de solucionar un conflicto entre estas dos personas de diferentes soberanías y legislaciones. En primer lugar, tenemos el principio de lo que está referido a la igualdad. Este principio se fundamenta en lo que es la equiparación de derechos entre venezolanos y extranjeros, que los derechos civiles abarcan el tema comercial, lo laboral, la legislación de menores, lo que es el arrendamiento o inquilinato, entre otras situaciones legales. Existe también por otra parte de estas concepciones el principio de la reciprocidad. Este es un principio de igualdad de derechos reconocida por todo lo que es las leyes a favor de extranjeros y se producen en virtud de un acto soberano del Estado incondicional o independiente, del cual la conducta de otros estados frente a los venezolanos. Por otra parte está la básica territorialidad de las leyes, o sea que las leyes son básicamente territoriales, que por lo general el Código Civil señala, entre otros aspectos, lo que es la obligación a todos los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a la conclusión de extranjeros y su ignorancia, ya que no excusa a persona alguna, es decir, que la ignorancia de la ley, tal cual como lo dice ella, no es excusa de su cumplimiento, el cual lo establece el Código Civil venezolano. Sin embargo, observamos que nuestro sistema también es un poco básico y territorialista, pero con amplias y variaciones excepcionales. Lo que es la sucesión,
lo que es por causa de muerte establecida en nuestro Código Civil, en el que se somete la ley del último domicilio del causante. Por otro lado, tenemos en estas concepciones el principio de derecho adquirido, que está establecida en el Código Civil e incluso en nuestra Constitución, y está relacionado con lo que son los derechos adquiridos de las personas o ciudadanos. También señala esta Constitución, es decir, nuestra Constitución bolivariana de 1999, que está permitido la doble nacionalidad, es decir, que la nacionalidad adquirida por nacimiento nunca se pierde, por lo cualquier de otras leyes que puedan surgir en un determinado momento, al menos que esta noción de la ley se pueda en algún momento modificar en la Constitución. Por otra parte, tenemos otra concepción que es la personalidad de las normas sobre lo que es la capacidad y estado. Estos están referidos a lo que son los principios que están consagrados tanto en nuestra Constitución de 1991 como en el Código Civil venezolano, en relación a lo que es la capacidad y estado de las personas. Este principio entonces está relacionado o vinculado con lo que es general y en casi todos los códigos civiles de los países. Es decir, que es una norma muy universalista. Está en casi todos los códigos civiles de otros países, o sea, extranjeros. Otra concepción que es importante y la vamos a tratar acá, que es el principio de los derechos adquiridos, el cual presupone que está relacionado al Código Civil y con respecto a los derechos adquiridos de los ciudadanos, tal como lo hemos mencionado en clases pasadas, según la Constitución de 1999, la que hemos siempre utilizado aquí y la que está actualmente vigente, en la cual se señala claramente lo del tema de la nacionalidad, la cual no se pierde porque pueden adquirir distintas nacionalidades, por eso no hay mayor inconveniente. Otra concepción sería el principio del orden público. Esto es el principio en lo que se describe también en nuestro sistema como uno de los lineamientos básicos. El derecho internacional privado es una especie de técnica jurídica, tal cual como lo hemos indicado. Se debe entonces tener presente para la delimitación del objeto del derecho internacional privado, por un lado, lo que es la pluralidad del ordenamiento jurídico existente en el mundo, y por otro lado, lo que es la existencia de relaciones jurídicas que están conectadas a diferentes ordenamientos. Entonces vemos que en la realidad la determinación de la creación del derecho internacional privado como disciplina que pretende de alguna forma regular los supuestos del derecho privado que se da en el tráfico jurídico externo, o sea que en una crisis matrimonial o patrimonial entre algún español, francés y francés venezolano que se han domiciliado bien sea en Italia o en cualquier parte de un país. En cuanto a la sucesión, en lo que está referido a los alemanes en Venezuela, también hay que tomarlo en cuenta siempre y cuando estén de acuerdo y radicados en lo que es la parte del domicilio entre otros países. La presencia de un elemento extranjero, entonces vemos que este supuesto está relacionado con un comportamiento vinculado a dos o más ordenamientos, y está la misma presencia que determina también lo que es un supuesto, que no tenga que ser regulado por un supuesto meramente interno. Los problemas que se tienen que resolver en este sentido serían entonces los que tienen que ver con los aspectos de los supuestos del tráfico jurídico externo, que hacen referencia a lo que es la determinación de la jurisdicción competente en cuanto a lo que es la cooperación de las jurisdicciones en los actos procesales
que tienen que ser realizados en el extranjero, a la regulación específica concebida para resolver a estos actos o estos supuestos y el reconocimiento de ejecución de resolución adoptadas en el extranjero. Se puede decir como ejemplo lo siguiente: se toma en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico, vamos a tomar en cuenta ese aspecto, en cuanto a una hipótesis expuesta sobre un contrato de compraventa realizado entre una empresa domiciliada en España, por ponerlo de esa forma, y una empresa domiciliada en Argentina. Entonces podemos plantearnos la siguiente hipótesis. Primera hipótesis sería que si los tribunales españoles pueden ser competentes en el incumplimiento de contratos por parte de la empresa argentina. Acuérdense que estamos haciendo aquí lo que es un análisis de supuesto, un análisis de hipótesis, ¿sí? Que podría suceder. El segundo supuesto o hipótesis sería que si siendo competentes estos tribunales españoles en su jurisdicción, mientras que Argentina fue la de cooperar en lo que es la notificación de una demanda a la empresa argentina, ¿no? En este sentido, un derecho interno. Y si esta compraventa, ese es otro supuesto, si esta compraventa internacional debe ser resuelta de forma diferente a lo que es una compraventa meramente interna. Si la resolución puede también entonces llegar a tener una eficacia en Argentina. Este es otro supuesto. Por supuesto, analizando todos estos puntos de vista, entre los aspectos tenemos que considerar lo que es el origen de las normas que regulan el tráfico jurídico externo. En cuanto a la fuente de producción normativa del derecho internacional privado, son las mismas en las que cualquier otra rama del ordenamiento jurídico están referidas. Aquí se mantienen dos ordenamientos totalmente diferentes, extranjeros, que están vinculados a estos mismos ordenamientos y a los sectores que configuran lo que es el derecho internacional privado y lo que es la competencia judicial internacional. En cuanto a la cooperación judicial internacional, a la determinación del derecho aplicable, lo que es la parte de la cooperación internacional, la determinación de este derecho, el reconocimiento y su ejecución, ya que propician la adopción de numerosas normas de origen europeo o convencional, aparte de los orígenes internos o autónomos. Existen también estos objetivos en esta materia de derecho internacional privado. Lo principal es que el objetivo que se pretende que alcance en este sentido nuestros estudiantes es que en este estudio aprendan algo novedoso en relación a lo que es la materia del derecho internacional privado. Y en cuanto a los módulos referidos que hemos planteado en estas clases, y fíjense que ya estamos en la clase número 14, sí, número 14, la cual es importante resaltar también que desde la clase número 1 hasta la número 14 es bastante lo que hemos recorrido y lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado en relación a lo que es el derecho internacional privado. Y entonces en estos objetivos nos hemos planteado que debería conocerse el presupuesto del derecho internacional privado. O sea, ya lo conocemos más o menos de una forma particular desde el punto de vista, desde que arrancamos el tema número 1 hasta los actuales momentos. Debería existir una comprensión de lo que es el tráfico jurídico externo para identificar lo que son los presupuestos que regulen de alguna forma la disciplina del derecho internacional privado. Por otra parte, también que exista una comprensión de lo que es el concepto de los sistemas de referencia, es decir, los sistemas que estamos nosotros abordando en este momento. Por otra parte, y seguidamente, la comprensión de los diferentes sectores del derecho internacional privado en cuanto a su competencia judicial internacional, su competencia judicial
que determina lo que es el derecho aplicable y su conocimiento y su reconocimiento, perdón, al igual que la ejecución de una resolución extranjera para que se asuma una clara distinción conceptual y no haya confusiones en cuanto a los mismos. Por otra parte, tenemos lo que es la asunción de pluralidad de fuentes que configuren de alguna forma lo que es el sistema español del derecho internacional privado, al igual que el sistema nuestro venezolano en cuanto a este derecho internacional privado, los cuales están establecidos en la ley. Seguidamente tenemos y observamos que entre esos objetivos también tenemos que existe la capacidad para delimitar de alguna forma las diferentes fuentes de este sistema del derecho internacional privado. Y por último vamos a colocar de alguna forma en este sentido lo que es la capacidad para nosotros poder valorar lo que son las incidencias de la Constitución de 1999 sobre nuestro sistema venezolano en cuanto al derecho español y el derecho internacional privado, relacionado también con otros países latinoamericanos. Aquí incluimos lo que es la parte de la Unión Europea y continentes suscritos a los que formen parte también de los tratados internacionales que regulen la materia del derecho internacional privado. Vamos a definir de alguna forma lo que es el derecho internacional privado, dándole un auge y un matiz a toda esta terminología, ¿no? Vemos que el derecho internacional privado entonces es en definitiva, y podemos ver que es una rama del derecho en el que cada sistema jurídico regula aquellas relaciones o situaciones jurídicas que son privadas y que se encuentran vinculadas a través de uno o varios elementos, así como diferentes elementos jurídicos en cuanto a las relaciones que surgen como consecuencia de la vida internacional o nacional de las personas, la existencia y relaciones internacionales que hacen necesaria lo que es la creación de normas que están especificadas y que de alguna forma están reguladas en la ley, ¿no? De esta forma, el derecho internacional privado tiene una función particular, como es la de evitar los inconvenientes y los obstáculos que para los particulares supone el fraccionamiento o parcelamiento de las relaciones jurídicas, bien sean privadas, así como la existencia de fronteras. En el derecho internacional privado es necesario pretender o se pretende mantener de alguna forma lo que es la continuidad de las relaciones de ese derecho privado a través de lo que es la frontera, de tal manera que, por ejemplo, en el que se esté divorciado un estado A, también lo esté divorciado en un estado B. Así se intenta entonces lograr una armonía internacional en cuanto a una solución. Vamos a ver también ahora en este sentido o seguidamente lo que son los presupuestos. Los presupuestos o condicionantes básicos son la existencia del derecho internacional privado y entre estos vamos a mencionar y ya vamos a explicar algunos de ellos. En primer lugar, tenemos que existe una pluralidad de comunidades políticas autónomas e independientes, esencialmente del Estado, dotado de un sistema judicial, administrativo y de ordenamiento único propio. Como hemos podido observar entonces en el mundo, muchachos, existe un fraccionamiento jurídico que condiciona las relaciones jurídicas. Y en segundo presupuesto sería en este sentido que exista una diversidad existente entre los diferentes ordenamientos jurídicos de los derechos de diferentes estados y que no regulen del mismo modo las diferentes
relaciones jurídicas. Es decir, que no se regula del mismo modo la transparencia de lo que es la propiedad del derecho español, donde se exige lo que es la tradición que en el derecho francés, ya que no exige una tradición, o sea, no exige que haya una tradición legal en cuanto a estos asuntos internacionales. De esta forma vemos la diversidad de lo que es la normativa jurídica, que la podemos entonces encontrar dentro de un estado plurilegislativo, es decir, que dentro de ese estado en el que convive, como es el que es de España, que tiene diferentes ordenamientos jurídicos internos. También que exista unas relaciones humanas más allá de lo que es el ámbito estatal, es decir, que las personas por naturaleza se desplazan y establezcan relaciones más allá de su país, sean de carácter comercial, en el que se incluye lo que es el contrato de compraventa, un contrato de prestación de servicio con algunas empresas y que esté domiciliada en el extranjero, o bien que tiene que ser cumplidos en el extranjero, por supuesto. Por ejemplo, cuando una persona celebra un matrimonio en el extranjero con una persona extranjera, la adopción de un menor de un extraño y el extranjero, o de la nacionalidad extranjera en cuanto al divorcio en el extranjero, y así sucesivamente. Entonces vemos, mis estimados estudiantes, de que esto hace que las relaciones privadas internacionales estén muy conectadas con lo que es un ordenamiento jurídico que va más allá de nuestra jurisdicción. Esto se debe a lo que son las relaciones entre personas físicas o jurídicas, y que van más allá del tráfico interno en cuanto a la configuración del tráfico externo. En definitiva, son relaciones que conforman el objeto del derecho internacional privado. Ahora vamos a definir en este sentido el objeto, ¿no? El objeto del derecho internacional privado. Cuando hablamos de objeto, nos estamos refiriendo a los dos elementos que determinan un objeto del derecho internacional privado, por un lado, y que existe lo que es el carácter privado de esta relación. Y por otro lado, lo que es el carácter internacional de esta normativa. Las relaciones son entonces el objeto del derecho internacional privado, y que son relaciones de carácter privado, es decir, que la relación entre sujetos de derecho privado es de carácter privado, es decir, que las relaciones entre sujetos de derecho privado son particulares o de derecho público, siempre y cuando éste actúe en el tráfico como particulares, el iure gestione, y no en el ejercicio de sus funciones públicas, el iure imperi, que es el derecho del imperio, y el otro es el del derecho de gestiones. Y cuando hablamos en el derecho internacional privado de personas, nos estamos entonces refiriéndonos, mis estimados estudiantes, de que está referida a lo que se hace muy generalmente englobando a personas físicas como personas también jurídicas, empresas públicas y organizaciones, siempre y cuando ésta lleve a cabo actividades de naturaleza privada. Por ejemplo, quedan excluidas del objeto del derecho internacional privado, está relacionado con sujetos del derecho público o con intervenciones de los mismos en el ejercicio de su función pública. El carácter o calificativo privado de la noción del derecho internacional privado se aplica en el hecho de que los sujetos de las relaciones se interesan más en esta disciplina y son sujetos de derecho privado que actúan con carácter privado y no por la naturaleza privada de las normas que regulen estas relaciones, para ver cómo se considera inicialmente, a la medida de que las relaciones privadas internacionales se puedan entonces encontrar o regular
a través de normas tanto al derecho privado como al derecho público. En esta manera, observando particularmente que hay mucho intervencionismo de parte del Estado, ¿no?, en el ámbito del derecho privado. Es decir, que hay una elevada intervención del Estado venezolano a través de normas de derecho público, que de alguna forma controlan la relación de las particularidades con los estados. Existe otro factor también que debemos tener en cuenta, que es la presencia de un elemento de extranjería. En esta situación privada, este elemento está referido a lo que es la internacionalidad. Este calificativo lo vemos que está referido y que proviene de la naturaleza de las normas que lo configuran. Es decir, que pueden ser de la Unión Europea y sean de los convencionalistas o internas o algunas normas venezolanas, sin la presencia de uno o varios elementos de extranjería en las relaciones privadas de las que se ocupa esta disciplina, que es el derecho internacional privado. Es por eso que las relaciones o situaciones privadas internacionales son aquellas en las que una o más estados o elementos se encuentren vinculados con lo que son los diferentes ordenamientos jurídicos, y se dice que son entonces situaciones heterogéneas. Naturaleza de los elementos de extranjería puede ser diversa. Primero, porque existe lo que es la parte personal, un matrimonio entre nacionales de diferentes estados. En este caso puede ser formar porque su contrato de compraventa entre un venezolano, un español y un francés en el extranjero pueden ser alemanes, italianos o de cualquier otra nacionalidad. Ejemplo, en el caso de un ciudadano español que contrae matrimonio civil en Londres con una nacionalidad francesa. También tenemos entonces un escocés con domicilio en España, con inmuebles en Escocia, que otorga testamento ante un notario público. También tenemos lo que son los españoles, vamos a llamarlo así entonces, no españoles, un alemán, vamos a poner en este caso, hemos hablado bastante de los españoles. Un alemán en este sentido que se va de vacaciones a Mallorca y donde alquila un apartamento propiedad de un español domiciliado en Francia. Vemos entonces que un matrimonio español que adopta a un menor nepalí de nacionalidad ante una autoridad de Nepal. Una empresa española que celebra un contrato de compra-venta internacional con una empresa estadounidense. La entrega de las mercancías se produce entonces en Venezuela y así sucesivamente. Existe también unas prerrogativas en cuanto a estas situaciones y la vamos a ver acá. En primer lugar tenemos lo que es el derecho internacional privado, ¿sí?, que no es una parte del derecho internacional público, sino una parte del elemento jurídico estatal. Por otra parte, tenemos el ordenamiento del derecho internacional privado, que tiene un sistema autónomo, es decir, que el derecho internacional privado es un sistema normativo que utiliza técnicas de regulación específica y que es independiente de lo que es el resto del ordenamiento por peculiaridad de sus objetos. Seguimos entonces. También existe lo que es un sistema exhaustivo que contiene normas y criterios para resolver un problema de aplicación e interpretación específico de la materia. Existe también un sistema exclusivo que ya los jueces venezolanos aplican en este sentido exclusivamente a lo que está referido al sistema venezolano. De esta forma,
se defiende sus connacionales de acuerdo a las leyes del derecho internacional privado y que existe en su ordenamiento interno y claramente se puede aplicar. Es un sistema también de alguna forma relativo, ya que cada estado tiene su propio sistema de derecho internacional privado, lo que provoca una cierta inseguridad jurídica y puede crear situaciones claudicantes, es decir, en relación a un acto válido en un estado, pero no en otro. Por ejemplo, un matrimonio poligámico o lo que es una adopción simple en este sentido, ¿no? Como estamos hablando de un matrimonio poligámico, está referida a la simple y propicia de lo que se conoce como el forum shopping. Este forum shopping está relacionado a la elección de un tribunal, que es la práctica por lo general de algunos abogados litigantes en la cual se mantienen ciertos mecanismos y eligen el juzgador en cualquier tribunal que quieran ellos especialmente litigar. Esto se ve mucho en la práctica, ¿no? Luego tenemos lo que se regula, o sea, lo que se regula también de hecho, que es el vínculo de varios ordenamientos jurídicos. Es decir, que cada uno de estos ordenamientos tenga su propio sistema de directrices y sus propias soluciones normativas en el plano material. Es decir, que obliga a precisar lo que es el sistema de referencia, que parte en el que se regula este o aquel supuesto. Por ejemplo, en Venezuela se regula lo que es el acuerdo a la ley de derecho internacional privado nuestra, que es una normativa interna. Y en otras palabras, estudiamos entonces lo que son las soluciones adoptadas por este ordenamiento jurídico en la ley nuestra venezolana, tratando en lo posible de resolverlo por esa ley, de estos supuestos, que desde esa perspectiva contienen algún elemento de extranjería. Vamos a poner, muchachos, unos ejemplos en este sentido. La crisis existencial matrimonial que entre un ciudadano español y una ciudadana venezolana residente en los Estados Unidos, que presenta de alguna forma algunos vínculos con diferentes ordenamientos jurídicos y por lo tanto puede ser regulada de forma muy diversa en cuanto a funciones de este sistema de derecho internacional privado, en la que partimos entonces ciertas nociones y acuerdo a los principios antes mencionados para tratar el asunto a resolver de esta controversia, aplicando también lo que es la ley del derecho internacional privado. Vamos a ver los sectores del derecho internacional privado. Cuando hablamos de este derecho internacional privado, muchachos, hacemos referencia sobre todo al conjunto de materias o problemas de que se ocupa el derecho internacional, teniendo en cuenta que cada sector responde a diferentes principios, objetivos y necesidades. Por lo tanto, viene regulado por las diferentes normativas. Estos sectores los vamos a mencionar y son los siguientes. En primer lugar, tenemos la competencia judicial internacional. Aquí se plantea respecto a una relación privada internacional de carácter litigioso en la cual intervienen los tribunales y que por lo general las autoridades competentes son las que conocen de este litigio. Ejemplo, cuando se requiere plantear una demanda de divorcio entre un ciudadano español y una francesa ante los tribunales españoles. La primera cuestión que tenemos en cuenta es efectivamente los tribunales españoles, que son competencias para conocer la demanda basándose en lo que son las normativas de competencia internacional del ordenamiento jurídico español, ya sea esta de origen europeo, convencional o interno. Luego tenemos entre estos ejemplos también lo que es la cooperación internacional de autoridades. Aquí se vincula, muchachos, lo que es el supuesto con varios ordenamientos jurídicos
que pueden determinar la necesidad de las autoridades en cuanto a los estados implicados que tengan que cooperar entre sí. Cuando un juez español compete para conocer de una demanda, es competente para conocer de una demanda en materia civil o mercantil contra una persona domiciliada en Venezuela, necesita entonces lo que es notificar la demanda al demandado para que tenga el conocimiento del inicio de este proceso que se lleva en España, es decir, en los tribunales de España. Y de esta forma se lleva a cabo esta notificación y requeriría entonces la cooperación de autoridades venezolanas. Existen también los conflictos de leyes que determinan el derecho aplicable. Esto está referido a lo que vincula lo que es un supuesto con varios ordenamientos jurídicos que también hacen necesariamente la determinación de cuál de las leyes en este sentido es la que se va a aplicar en este supuesto. Es decir, al fondo de la relación jurídica, esta ley será la que hará las respuestas adecuadas a la pretensión de las partes. Ejemplo, volviendo a lo que es la parte, muchachos, de la crisis matrimonial anterior, vamos a poner este mismo caso entre un español y una persona colombiana residente en los Estados Unidos. Entonces, podemos plantear cuál de las leyes presentes en este supuesto es la aplicable. Si la ley española, la colombiana o la estadounidense. La ley entonces que sea aplicable determinará las causas del divorcio, si es el caso, las consecuencias de la ruptura del vínculo o las medidas a adoptar, entre otras circunstancias o otras medidas que se vayan a implementar. Vamos a ver ahora, muchachos, los tipos de conflicto. En primer lugar tenemos los conflictos internacionales. Estos conflictos tienen origen en lo que es la pluralidad y diversidad de ordenamientos jurídicos estatales, que son propiamente de los que recaen dentro de lo que es el ámbito ordinario estricto del derecho internacional privado. Se plantea entonces una situación jurídica de carácter privado y que vincula lo que son los diferentes ordenamientos jurídicos con elementos extranjeros. Es decir, que cada uno de ellos es una respuesta jurídica diferente al fondo de la situación o relación. De esta forma también tenemos los conflictos internos. Estos conflictos están o tienen su origen en lo que es la pluralidad de ordenamientos jurídicos coexistentes dentro de un mismo Estado. Sucede esto en países como España y Estados Unidos. Luego tenemos los conflictos interpersonales, que son los que tradicionalmente se aplican en protectorados o colonias, que son aplicadas a los indígenas, unas leyes diferentes, vamos a llamarlas así, unas leyes diferentes a las aplicadas a las nacionales del Estado protector o colonizador. También se plantea en este conflicto en estados independientes lo que es, vamos a ponerlo como ejemplo, como es el caso de la India, Pakistán o Bangladesh, donde hay normas y leyes diferentes para los hindúes, para los musulmanes, para los judíos o para los austriacos en particular, en materia de lo que es el derecho de familia y sucesiones. Entonces aquí se genera un conflicto interétnico o interpersonales. Por supuesto que pueden suceder acá en Venezuela en cuanto a la razón indígena y lo que es los ciudadanos que no mantienen ningún vínculo étnico con personas y estos indígenas. Seguidamente vemos los conflictos interregionales o base perfecto, lo que podemos definir lo que surgen en el interior de un estado, como consecuencia de lo que son las diferentes religiones que coexisten en distintos territorios o regiones.
Vemos entonces ahora lo que es la eficacia extraterritorial de los actos o decisiones extranjeras. En este sentido, se puede observar el derecho internacional privado, que establece requisitos para que un acto de decisión extranjera tenga eficacia extraterritorial y pueda desplegar los efectos jurídicos en cuanto a las cosas juzgadas y fuerza ejecutiva, fundamentalmente entre otros estados. Aquí entonces vemos que se garantiza lo que es la continuidad en el espacio de los derechos y expectativas adquiridos en el marco de un orden concreto. Ejemplo, cuando un ciudadano se casa en España con una alemana, también vemos porque cuestiones laborales se van a vivir a México, país en el que se deteriora entonces esta relación, y luego se dicta una sentencia mexicana perdón, que declara lo que es el divorcio. Esta sentencia tiene un efecto territorial estrictamente limitado en este sentido. Entonces estamos explicando este ejemplo en relación a este ciudadano venezolano que fue y se casó en España con esta alemana. Entonces esta sentencia tiene efecto, como habíamos indicado, que es territorial, estrictamente está limitada y no despliega en Venezuela ninguna eficacia hasta que no haya sido reconocida por las autoridades venezolanas competentes. En el derecho de la nacionalidad y el derecho de extranjería son ramas del derecho que tienen una cierta relación con lo que es el derecho internacional privado, en particular lo que es el derecho de extranjería, que condiciona directamente a lo que son los problemas propios del derecho internacional privado, como es el trato del extranjero en un proceso civil y lo que es el mismo problema de extranjería procesal. De esta forma, mis estimados estudiantes, y terminamos la clase del día de hoy correspondiente a la clase número 14, ¿sí? En cuanto a lo que es la determinación, del objeto específico, concreto, primario del derecho internacional privado y sus problemas. Espero que pasen ustedes buenas noches y nos vemos la próxima clase. Feliz noche, les habló Over José Martínez Pérez, abogado especialista en Derecho Penal Internacional, docente universitario. Feliz noche para todos.